Muy bien. El día de hoy vamos a ver entonces, como les había comentado, cómo sacar o calcular una parte de ensamble cuando nosotros ya tenemos una pieza. Ejemplo, ahorita yo tengo esta pieza que nos dice que tenemos 4 pernos con una medida de 8.5 a 8.75 en cuestión dimensional y con una tolerancia geométrica de posición de 0.25, máxima condición de material contra los datos A, B y C. B y C con frontera de material máximo. Y con estas características que tiene esta pieza, nosotros tenemos que calcular, o podemos calcular, el agujero que se va a ensamblar en esta pieza. Por ejemplo, puede ser un ensamble, supongamos que el ensamble es así, y vemos que este ensamble tiene otras dimensiones, ¿sí? Pero estas dimensiones corresponden al ensamble de esta pieza. ¿Cómo se calcularon estas dimensiones? ¿Cómo se llegó a este valor? Ahorita vamos a sacar esto. Y la otra es el dispositivo de control, el fixture, el chicken fixture. El chicken fixture, como saben, es el dispositivo que verifica que la pieza está bien o está mal a través de un sistema de medición por atributos, es decir, pasa o no pasa. Entonces, el fixture tiene una dimensión de 9. ¿Cómo se llegó a esta dimensión? Pues ahorita también lo vamos a ver. Entonces, todas estas dos dimensiones, estas dos características, las podemos sacar a través de estas características que ya tenemos en el dibujo. Muy bien. Vamos a comenzar analizando primero el dibujo. Esta pieza es la que nos da el cliente y nos dice, recuerden, hay que comenzar por los datums. El datum A vendría siendo esta característica y nos dice que es esta superficie. Si está en un punto, si la flecha guía de cota, en lugar de terminar en flecha, termina en punto, hace referencia a que es toda la superficie. ¿Sí? Entonces, toda esta superficie debe tener una planicidad de 0.05, pero nos dice CF. ¿Alguien recuerda qué significa CF? ¿Alguien recuerda? ¿Lo ha visto en sus dibujos o en una parte del curso? Ayuden, por favor. Quiero que participen. ¿No nadie? Ahí va Jacobo. Bien, Jacobo, gracias. Continuous feature, perfecto, exactamente. CF significa continuous feature, que en español es característica continua. Lo que te indica esta CF es que esta característica, esta superficie, debe tener una planicidad de 0.5, pero a su vez es una característica continua con las superficies que están sobre el mismo plano, ¿no? Entonces, tengo este plano y de ahí vemos que este plano también corresponde a la misma, ¿no? O sea, podría decirse que es lo mismo. Entonces, esta planicidad debe de ser de 0.05 como una característica continua entre estas dos superficies, ¿ok? Una vez que ya tenemos el datum A, nos vamos al datum B. Este es el datum B. El datum B es el ancho entre estas dos superficies, que debe de tener una medida de 40 y una tolerancia de más o menos 0.1. Eso es como control dimensional. Como control geométrico, tiene un control de perpendicularidad, una tolerancia de 0.2 cuando esté en su tamaño de máxima condición del material, y va a ser con respecto al datum A. Este va a ser el datum B. Después tenemos el datum C, que es esta, aquí lo vemos datum C, y nos dice que es la distancia entre 50, de 50, es decir, entre esta superficie y esta superficie, ahorita la vamos a ver a más detalle, debe de ser una dimensión de 50 con una tolerancia de más o menos 0.1. Tiene una tolerancia de posición de 0.15 en máxima condición de material contra el datum A y B. Entonces ya tengo mi datum A, mi datum B y mi datum C. De ahí tengo el largo de la pieza, es de 75 más o menos 0.3. Y tengo, aquí falta el 4X, son 4 pernos, 1, 2, 3, 4, que es 4 pernos con una dimensión de 8.5 a 8.75, la dimensión mínima y la dimensión máxima. Y tienen una tolerancia de posición diametral de 0.25 en máxima condición de material contra el datum A, B y C. B y C en material de frontera máxima. Y estas son las coordenadas, 25 y 30. Estas coordenadas se repiten como la pieza simétrica. Del centro para acá es 25. Del centro para acá es 25. Del centro para acá es 25. Y del centro para acá es 25. Entonces, por eso se repite. Y del otro sentido, pues de 30 a todas. Vamos a verlo así. Vamos a empezar analizando lo que son los datums. El datum A me dice que es esta superficie. Y como si recuerdan, decía CF, que es Continuous Feature. Entonces es esta superficie y esta superficie. Ese es el datum A. El datum B son estas dos superficies que se ven acá.
Entonces, esas dos superficies generan un plano medio, que es el plano simétrico entre estas dos superficies. Ese va a ser el datum B. Y por último, el datum C, lo mismo. La superficie de acá atrás y esta superficie generan un plano medio, y ese va a ser el datum C. Si nosotros tuviéramos que encontrar el origen de esta pieza, va a ser en el punto de intersección de los tres ejes. Este es el datum B, este vendría siendo el datum C, y el datum A vendría siendo a la altura, ¿verdad? A la altura de este plano. Entonces, prácticamente así es como quedaría nuestro eje de coordenadas. X, Y, Z, ahí sería nuestro origen de la pieza con respecto a estas coordenadas. Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a ver los detalles de los pernos. Este perno nos decía que debe tener una medida de 30 con respecto a B, ¿no? O sea, este es el plano B, y nos dice que con respecto a este plano debe de estar 30. Y con respecto al plano C, al plano central C, va a ser de 25. En la intersección de estos dos, se genera el punto teóricamente exacto donde el eje de este perno tiene que estar. Ahorita me voy nada más con este pernito, pero en sí es lo mismo para los otros tres, ¿vale? Entonces, este punto de intersección de estos dos ejes es donde el centro de este cilindro tiene que estar. ¿Sí? Sabemos que este cilindro puede estar desde 8.5 hasta 8.75. ¿Sí? Recuerden que esto es la dimensión y la geometría es de 0.25. Este es lo que nos va a decir la posición. Voy a hacer aquí un dibujito, a ver si me sale bien. Permítanme sacarme uno. Y a ver si me pueden ayudar. Voy a hacer un pernito. Y voy a hacer otro pernito. Muy bien. Tengo dos características, dos figuras aquí que vamos a tratar de darle forma de cilindros. ¿Okay? Entonces, les voy a preguntar algo aquí. ¿Qué es lo que cambió? ¿El tamaño o la geometría? Supongamos que son cilindros, ¿vale? Aquí, por favor, ayúdenme. Escriban en el chat si gustan, o si gustan abrir su micrófono, por favor, adelante. ¿Qué cambió? ¿El tamaño o la geometría? Muy bien, el tamaño, perfecto. Así es, ¿no? Lo único que cambió en este caso, suponiendo que son dos cilindros bien hechos, pues es el tamaño, ¿no? Pero geométricamente son cilindros. Entonces, una cosa es la tolerancia dimensional, que es la que te controla el tamaño, y otra cosa es la tolerancia geométrica, que es la que te controla la forma, la orientación, la localización, el cabeceo, el perfil, ¿ok? Entonces, lo que te está diciendo esto es que el perno puede estar entre estas dos medidas, ¿sí? Y una vez que tenga X medida dentro de estos rangos, se puede mover ¿cuánto? A 0.25, en un área diametral de 0.25. ¿Sí? Pero esto no significa que, porque en algún momento ha tocado que dicen 8.75, pero tengo de posición 0.25, entonces me puedo ir hasta 9. No, el perno no puede llegar a un tamaño de 9. O sea, este pernito no puede tener un tamaño de 9 porque la pieza está mal. Debe de cumplir el tamaño, la tolerancia dimensional. ¿Sí? Que tiene un tamaño de 8.75, ok. Que se puede mover dentro de un área de 0.5, ok. ¿Sí? Entonces, no lo confundamos, ¿vale? Después, una vez que ya tenemos eso, vamos a ver un detallito. Déjame guardar este archivo. El detalle lo hacemos ahí está. Quedamos que tenemos nuestras coordenadas del datum B y el datum C, en donde nos dice que era de 30 y de 25, si no mal recuerdo. Y en la intersección se genera el punto teóricamente exacto donde el centro de ese perno tiene que estar. ¿Sí? Este es el centro del perno. ¿Sí? Y este es el perno, viéndolo desde arriba. Y el marco de control geométrico, que es este, nos dice que la tolerancia de posición va a ser de 0.25 cuando está en su tamaño de máxima condición de material. Esta M que vemos acá, significa, en inglés significa Maximum Material Condition, en español, máxima condición de material o condición de material máximo, como lo quieran traducir. ¿Qué es lo que representa esto?
Cuando vean que hay una M en la zona de tolerancia del marco de control geométrico, significa que hay un bonus tolerance, es decir, una tolerancia adicional. Y lo que te está diciendo aquí es que la tolerancia de 0.25 corresponde, la tolerancia de posición de 0.25 corresponde solamente al tamaño de la característica cuando está en máxima condición de material. Entonces, este es un perno. Y hay que entender literalmente lo que significa máxima condición de material. Nosotros tenemos un rango de tamaños de 8.5 a 8.75. Si yo a ese perno le agrego más material, ¿qué tamaño va a tener? Bueno, pues yo le empiezo a agregar material, se hace más grande. Entonces, cuando esta característica está en su condición de material máximo, va a tener la medida de 8.75. Y aquí lo que te dice en el marco de control geométrico es eso, que esta tolerancia de posición de 0.25 solamente va a aplicar cuando esté en 8.75. Entonces yo tengo este perno, está en 8.75 y su zona de tolerancia diametral, así imagínenselo, este diámetro rojo mide 0.25. ¿Sí? Eso es lo que se puede mover. Este punto, que es el centro, se puede mover solamente dentro de esta área de 0.25. Y les dije que existe un bonus tolerance, una tolerancia adicional. Esta tolerancia adicional es conforme se va alejando el perno del tamaño en máxima condición de material. ¿Cuánto se puede alejar? Pues en este caso va a ser cuando esté más chico. ¿Sí? O sea, lo más alejado que puede estar esta característica dentro de los límites de tamaño va a ser cuando esté en 8.5. ¿Sí? Entonces ahorita el perno ya está en 8.5 y a esto se le conoce como least material condition, que es mínima condición del material. Se representa con una L de least material condition. Y aquí es cuando viene el bonus tolerance, la tolerancia adicional. ¿Sí? Para sacar la tolerancia adicional de posición, nos dice que se saca a través, bueno, la tolerancia adicional va a ser igual a qué tanto se haya alejado esa característica, o este valor, con respecto al tamaño en máxima condición del material. Ese va a ser el bonus tolerance, la tolerancia adicional. O sea, ahorita que tengo 8.5, ¿cuánto me alejé de 8.75? Ah, pues me alejé 0.25, ¿no? 0.25, eso fue lo que me alejé. Esto es el bonus, o sea, el adicional. ¿Adicional a quién? Pues a esto que ya tengo. Entonces, como es adicional, pues lo voy a sumar. 0.25 más 0.25 me va a dar 0.5. Esto te está diciendo que cuando el perno esté en 8.5, se va a poder mover dentro de un área de 0.5, que es más grande, ¿no? A ver, ahí estaba en 0.5, este es el área de 0.5, este es el área de 0.5, y ahora se puede mover dentro de esa área. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, ¿seguros? Vamos a hacer un ejercicio, este ya lo habíamos hecho en alguna ocasión, pero pues siempre es bueno repasar, ¿verdad? Vamos a suponer que tengo la misma característica, el mismo perno, las mismas especificaciones, pero ahora el perno ya no mide ni 8.75 ni 8.5, ahora mide 8.65. Cuando el perno mida 8.65, ¿cuánto va a ser la tolerancia máxima de posición posible? ¿Cómo lo sacamos? Acuérdense, tengo el valor de 8.75, ¿cuánto me falta o qué tan alejado estoy de mi tamaño en máxima condición de material? ¿Cuál es mi tamaño en máxima condición de material? Este. Entonces tengo 8.65. ¿Qué tanto me alejé de 8.75? Pues me alejé 10, ¿verdad? 0.1, pues. 0.1 es lo que me alejé, por lo tanto ese es mi adicional. Adicional al 0.25. Entonces sumo 0.25 más 0.1 me va a dar 0.35. Entonces esa es la tolerancia de posición para un perno que mida 8.65 y que tenga estas condiciones. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ah, muy bien, ya me habían ganado. Ok, siguiente, vamos a ver. 8.7. Quiero que ustedes me digan, ahí en el chat, escríbanlo o abran su micrófono y díganme
cuando tenga 8.7, este perno, ¿qué tolerancia de posición va a tener? ¿Cuál va a ser su tolerancia máxima permitida? Punto 3. ¿Alguien más? 0.3. Todos dijeron 0.3 o A. Perfecto. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ahora mide 8.55. ¿Qué tolerancia de posición aplica para un perno de 8.55? B, 0.45, 0.45, 0.45. Súper. Una más. Vamos, si se dan cuenta, pues vamos subiendo de nivel, ¿verdad? Ahora ya tenemos micrómetros. Ahora mide 8.645. ¿Qué tolerancia de posición aplica para este perno de 8.645? A, B o C. Que también es B. Uno más. Bueno, B, perfecto, muy bien. Y la última, vamos a suponer que ahora el perno mide 8.495. ¿Qué tolerancia de posición aplicaría a 8.495? Tengo A, B y C. 0.505, C, 0.505. Usuario invitado, muy bien. Ok, ya me eché a perder el juego. No te preocupes. C, 0.505 me dice que está mal. ¿Por qué? Como quien dijo nuestro colega usuario invitado, que no nos puso su nombre. Si ven, la medida es de 8.495. Esta medida se refiere al tamaño. Y el tamaño mínimo permitido para esta característica es de 8.5. Por lo tanto, esta característica ya está fuera de especificación, no por posición, sino por tamaño. Entonces, no importa todo lo demás, la pieza ya está mal, ¿sale? O sea, cuando pasa esto, ni se preocupen en medirla, ni en llevarla al laboratorio de metrología, ni de pelearse con producción. O sea, esta pieza está mal y se acabó, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente está fuera de especificación por tamaño, ¿ok? Jacobo, muy bien, gracias, Jacobo. No está dentro de tolerancia. Muy bien. Entonces, abusados, sale abusados nada más con eso porque pues, hay que tener esas precauciones. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos la posición, ya vimos que cuando estos pernos, estén en su tamaño de máxima condición de material, van a tener una tolerancia de, ¿qué dijimos? De 0.25, sí, de 0.5. Cuando estos pernos estén en su tamaño de máxima condición de material, es decir, que todos midan 8.75, la zona de tolerancia van a ser cilindros de medida diametral de 0.25. Por lo tanto, estos pernos, los ejes de estos pernos, se van a poder mover dentro de esos cilindros, de esa zona de tolerancia cilíndrica de 0.25. Se va a poder mover así como se ve ahí en la imagen, que espero que se pueda ver. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer el dispositivo de control.